Bienvenidos a todos a este canal donde el metal se encuentra con la filosofía y esta vez tenemos un invitado que aprecio un montón, que es mi primo. La presentación más fantástica de toda la historia. Acá estamos nomás. Acá estamos, después de tanto tiempo, se nos ocurrió una idea y hoy hay un tema que a mí me pareció muy importante, que creo que es una problemática actual hoy en día, que es las apuestas deportivas y en general los vicios, ¿no? Entre dos. Creo que principalmente lo vemos en todos lados. Por ejemplo, la otra vuelta estábamos viendo un partido y todo era publicidades de casinos online. Así es. No, está en todos lados. En cualquier aplicación que te descargues hay publicidades sobre casa de apuestas y no siempre está regulado atrás. Claro. Pero incluso en lo regulado, en lo no regulado están. Vemos el mundial y cada 2 minutos aparece... Bueno, ahora salió Maradona. Ahora Maradona diciéndote que apuestes, hijo de puta, o si no, te voy a meter un tiro. Sí. Que es terrible, porque es una figura que falleció, o sea, estás usando una figura de una persona humana con el fin comercial. O sea. Y lo que implica esa figura para el consumidor, que calculo que esta publicidad estará apuntado al pueblo argentino, digamos, o al pueblo futbolero. Claro. Y lo que implica es quizá una de las figuras más históricas en relación al deporte y está promocionando eso, que es una adicción. ¿Y quién, obvio, para hablar de adicciones? Claro, voy a ser como el Diego. Claro. Todo como el Diego. Claro, totalmente. Bueno, a mí generalmente me lleva un poco, por la temática del canal y por todo, a pensar un poco algún autor, algo más filosófico puntual. Y generalmente, a mí en estos casos se me ocurre un poco Aristóteles, que plantea, el dominio propio, que es algo más griego, no lo plantea solo Aristóteles, pero sí viene de toda una tradición histórica, que desemboca en Aristóteles, que plantea una buena vida a través del desarrollo de virtudes por costumbres. Hacer algo constantemente va a terminar en justamente virtudes desarrolladas, ¿no? Y creo que un poco lo que nos lleva hoy en día también a pensar el tema de las apuestas es hasta qué punto nosotros cultivamos las virtudes y cómo son desarrolladas las virtudes en la sociedad, ¿no? Ni hablar. Y hoy en día el hábito, ¿no? Una palabra que está tan de moda. Claro. Hace tantos años, el desarrollo personal o el ideal de actuar o de cómo tenemos que actuar. Claro. Y dónde se ven esos ideales, en las redes, a veces indirectamente, ¿no? Claro. O sea, el otro día estábamos hablando lo de las publicidades y cuántas publicidades vemos al día. Claro. Y habíamos visto que eran entre 5.000 y 10.000 publicidades al día. Que es una barbaridad. Es una barbaridad de publicidades. Y dentro de esas publicidades, ¿qué figuras muestran? Claro. ¿Y qué nos dicen que tenemos que hacer para ser como ellos? Claro. Entonces, es interesante pensar el tema del hábito y el acto repetitivo. Claro. Como decís vos. Claro, porque un poco también, viste, Diego te dice que apuestes, Coppola te dice que apuestes, que la publicidad de Coppola a mí me tiene, pero totalmente hastiado, porque encima hace como en Betson.com y hace así con la mano, y a mí me da una bronca. Eso por de rata debe pagar el YouTube Premium igual, pero es un hijo de remil. Pero más allá de lo humorístico, es verdad, son todas figuras, el Dibu Martínez también, creo que había promocionado en su momento. Incluso si se quiere un poco más a nivel nacional, las camisetas de fútbol. Claro. Casi todas. Torneos, sí, incluso, sí. Los torneos del gran Chiquitapia. Sí, que hay un gran video sobre todo. Hay un gran video. y amándolo un poco al Chiqui, sí, que se merece todos los cariños del mundo. Un poco también a nivel, digamos, fuera de lo filosófico, también lleva a pensar un poco qué tanto el ser humano hoy en día es plenamente consciente de sus acciones. Ni hablar. Y si en general el ser humano es 100% racional. Que ese sí es un tema un poco más complejo, pero no sé cómo lo ves vos en ese sentido. No, yo creo que es súper interesante y que a veces el debate filosófico es casi interminable muchas veces en ese sentido. Yo siempre lo tiendo a ver desde el lado práctico. Claro. Ahí
Yo... Me cuesta mucho pensar que el ser humano es 100% racional y consciente de todo lo que hace. Claro. Me cuesta mucho pensarlo. Y más viendo justamente qué mecanismos utilizan estas casas de apuestas o estas publicidades para venderte. Claro. Te juegan con figuras heroicas, claro. Emociones positivas, grandes logros, beneficios. Entonces, si fuéramos 100% racionales, ¿no seríamos capaces de descubrir la trampa atrás de eso? Claro, totalmente. Totalmente, y en eso que decís vos también hay como una investigación un poco psicológica, quizás vos que sabés un poquito del tema, o sabés más del tema, hay como un cierto estudio del ser humano a nivel cognitivo, psicológico, para poder manipularlo y llevarlo de mejores maneras. Ni hablar. Bueno, las redes sociales contratan psicólogos, expertos en comportamiento. Eso es una locura. Estoy seguro que las casas de apuesta también contratan en sus entornos de marketing gente que sabe sobre estas cosas. Claro. Y no es conspiranoico, es simplemente descriptivo. Claro. Pero sí, es muy interesante también pensar cómo podemos hacerle frente. Claro. Y qué hacemos desde nuestro lugar, ya sea divulgando, o en una clase, o en una charla. Sí, sí, total, porque cambiar el mundo a pedacitos, como decía un poco Kant, es fundamental, porque es lo que vamos a hacer nosotros, ¿viste? Enfocarnos en ese microcosmos, en ese pequeño universo nuestro, donde vemos que seguramente todos tengamos algún conocido que haya apostado. Obvio que sí. O, bueno, vos que das clases, algún alumno. Bueno, a mí me pasó mucho eso. Ver a alumnos comentando entre ellos, o se agarran confianza conmigo, contarme que apuestan o cómo les llegan a ellos las apuestas. Claro. Y cómo juegan quizá plata que era para comer en un recreo. Claro. Y chicos muy jóvenes. Muy jóvenes. O sea, yo doy clase a chicos de 14 años, 15 años. Claro, sí, sí. Y es muy interesante también pensar que en ese momento uno está construyendo su personalidad. Uno hasta los 20 y pico no termina de formar su personalidad, su identidad. Incluso muchos autores plantean que se va desarrollando a lo largo de todo el desarrollo vital. Pero bueno, hay como una suerte de consenso de que hasta esa edad, más o menos, transitando la adolescencia, va conociendo, tiene sentido también, uno va conociendo el mundo, va saliendo de su casa. Conoce más posibilidades. Exactamente. Y si en ese momento de construcción de la identidad, de la personalidad, donde más maleables estás, te llega toda esta data. Y sí, entiendo, totalmente. Totalmente, y es también, como habías dicho vos, del trabajo de divulgación, también un poco la alerta, ¿viste? Porque ya es muy peligroso la adicción al 100%, ¿no? Es peligroso porque hay gente que quizás no los chicos jóvenes, porque quizás tienen respaldo de un padre, ¿viste? Pero hace 1 año y medio, por Adrogué, por Bursaco, un chico que, si bien no era relacionado a las casas de apuestas, era de criptomonedas y todo ese tipo, 3 muchachos grandes lo balearon. Ah, es verdad. Un pibe de 14, 15 años. Es verdad. Y está bien, nadie va a pensar jamás en la vida, y a mí no se me ocurriría decir que es culpa del chico, lejos de eso estoy de decirlo, pero hay un montón de cosas peligrosas en ese mundo. No es el hecho de perder plata solamente. Ni hablar, te puede llevar a lugares oscuros. Claro. Y más si hablamos de casinos ilegales. Peor, que son los que permiten el acceso a los menores de edad. Claro. Entonces, incluso la gente que más vulnerable accede a espacios todavía más peligrosos. Claro. Es como... Sería hasta ilógico, porque uno diría, no, uno como adulto, recién ahí, se enfrenta a lugares más peligrosos o se anima a probar más allá, digamos. Claro. Pero es al revés, o sea, termina llegando lo más peligroso, lo menos regulado. Claro, ahí mientras más joven. Exactamente. Y los permisos, viste, para pasar, como habíamos hablado, eran, ¿tenés 18? Sí, no, pase, ¿viste? Listo. Esa es como pregunta de medio de... como de onda, ¿viste? Che, sos yo mayor, ¿no? Sí, bueno, mándale derecho. Y es una puerta muy amplia, ¿viste? Y también yo me imagino un poco, quizás por lógica o... sí, por deducción, que el hecho de las adicciones en general producen un poco de aislamiento. No solo aislamiento, sino también conductas erráticas, falta de motivación quizás, ¿viste? Alguna distorsión de algún tipo que te llevan, ¿viste? A quedarte cada vez más solo, falta de empatía. Exactamente, sí, bueno, es tal cual decís.
Obviamente cada adicción, así como cada padecimiento mental, ya sea heredado o adquirido o por las propias condiciones de vida de uno, es individual en el sentido de que se manifiesta de diferentes formas. Claro. Pero hay unos criterios, como los que nombrás vos, que suelen aparecer en casos de adicción, en casos de depresión. Claro. Suele haber comorbilidad, se llama, cuando dos enfermedades, en este caso mentales, existen al mismo tiempo, coexisten. Claro. Y suele haber una asociación entre la adicción y la depresión, y así entre distintos padecimientos mentales, ¿viste? Claro. Hay estudios que obviamente no creo que vengan al caso buscarlos ahora, pero hay miles de estudios que hablan de esto que vos decís. Claro. ¿Y a qué te puede llevar la adicción? En este caso, la ludopatía. Claro. ¿Qué otros padecimientos mentales podés tener por acceder por tener ludopatía? Claro. Sí, eso es bastante bueno que lo digas porque conlleva un montón de cosas, que no es el solo hecho de apostar o el solo hecho de jugar unos mangos. Y pensándolo aún más profundo, más cosas cotidianas como por ejemplo que quizás es un poco, parecería ser una boludez o una nimiedad, pero el PRODE, bueno, que todos habremos jugado en algún momento, o incluso los juegos, la mayoría de juegos, yo no juego tanto ahora, pero en su momento cuando jugaba, no sé, juegos de celular tipo Clash Royale, generalmente todo es azar, todo es poné plata, poné gemas que te damos acá y todo es estímulo, azaroso. Bueno, ahí, claro, exactamente, ahí hay un gris. Que claro. Muchas veces en el FIFA, los juegos de fútbol, el claro. Counter-Strike, las cajas que se abren sorpresa, claro. pones plata atrás. ¿Eso es un casino o no es un casino? Claro. Hay mucho por regular ahí, hay mucha plata que se pierde ahí. Claro. Y también hay muchas formas de acceder, incluso en esos juegos, de forma ilegal. Claro. Es decir, comprar a través de WhatsApp, claro. con un CBU le pasás y ya tenés en un juego tal cosa. Claro. Y esto no es una ruleta, no es un blackjack que estás jugando las cartas. Claro. Que también están. Obvio. Pero fíjate que es lo que decís vos, este aprovechamiento de los componentes adictivos que tiene el azar, que tiene el juego, claro. que tiene la posibilidad de triunfar, de ganar. Esos componentes se utilizan en todo, en el marketing, en las publicidades, en las propias redes sociales. Claro. El me gusta, claro. el número que aparece claro, ahí. Eso también. O sea, todo creo que se puede ver mucho en la sociedad hoy en día. Sí, está en casi todo, o por decirlo en todo. Todo tiene ese componente de azaroso, de medio de estímulo-respuesta rápida, ¿viste? De cosas instantáneas. Y creo que también un poco lo que para mí, no en mi opinión, vos podrás tener una diferente en el sentido, pero para mí un poco es, ¿viste? Llamar a decir, che, si alguno tiene un hijo, un hermano, un familiar que ve que está haciendo esto, que ve que quiere arrancar, che, quizás uno no tiene las herramientas para decir, así se corta la ludopatía. Claro. Pero quizás sentarse a hablar, decir, che, ¿cómo estás? Generalmente hay cosas detrás también, imagino, que no es solamente quiero apostar para tener plata. Sí, hoy en día la situación no es buena, en general, pero también es un poco el diálogo de decir, che, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás claro. bien? Y quizás ni siquiera estás hablando de la ludopatía claro. y estás siendo funcional a que esa persona deje de jugar o trabaje con su adicción de otra manera. Claro. Hay un montón de terapias, de técnicas en psicología para tratar las adicciones, ya sea desde el conductismo, desde el TCC, claro. que es la terapia cognitivo-conductual. Hay un montón de técnicas, pero yo creo que también es interesante hacer en un video, en la divulgación, el análisis social, justamente a partir de lo que decís vos. Hoy en día, ¿cuántos espacios hay para hablar de cosas sentimentales, de cosas profundas, claro. de lo que uno siente? Hay mucha gente que habla, que es muy dada, pero no sé si todos tenemos ese espacio. Claro, incluso las adicciones tienen este componente que sirve para tirar muchas veces los sentimientos, las sensaciones de estas, donde no tenemos espacio para hablar, abajo de la alfombra y tapar. Claro. Es como mucho tapar, ¿viste? Tapamos. Claro, vamos desviando. Exactamente. Claro. Y yo ahí invito a la gente a cuestionarse. Sin necesidad de ser ludópata, ¿no lo hacemos un poco todos en nuestra cotidianidad? Claro. Aunque sea más o menos. Sí, obvio. Por eso había planteado lo del PRODE, ¿viste? Claro. Porque es algo que generalmente no...
incluso entre nosotros, ¿viste? Decimos, che, ¿cuánto sale Francia para vos? Francia-Marruecos. Claro, y jugás, es divertido. Claro, sí. Si no, no lo sería adictivo. Claro. Si no tuviera esa parte positiva, si se quiere. La posibilidad de ganar. Claro. Pero es siempre llevado al extremo, ¿no? Por eso es algo más, porque eso es más sano, ¿viste? Yo te digo, che, ¿cuánto sale Francia? También, ¿viste? Lleva el lado de jugar, decir, che, ¿viste que le pegué? Pero también, claro, y te lleva a hablar que hoy en día también el diálogo entre personas se ha separado mucho, en mi opinión. Es distanciado, es muy distanciado. Bueno, generalmente nosotros hablamos bastante cuando nos vemos mucho. No hablamos por celular, cosa que creo que es bueno. Puede ser. Creo que es bueno que nos digamos, che, estás hoy, tomo mate, ¿viste? Me parece mejor. Más real. Hay algo ahí. Igual, ojo, no soy fanático de demonizar tampoco la charla virtual. Creo que hay mucha buena charla ahí que se puede armar. Si tenés amigos que viven lejos, claro. Llamada. Eso sí. Pero es verdad que también hay un diálogo, si se puede llamar diálogo por redes, que es muy banal. Sí, eso sí existe. Sí, totalmente. Bueno, justamente quizás yendo por la otra parte del canal que creo que también te interesa un poco, que es la musical, quizás es un poco el espacio donde uno puede liberarse un poco. Y acá yo había preparado entre comillas, ¿viste? La canción del gran Colorado Mustaine, que es Train of Consequence. Bueno, mi inglés no es muy bueno. Está muy bien dicho igual, Está muy bien. Fuera de joda, está bien. Bueno, generalmente siempre me fue mal en inglés, pero bueno. Y la canción muestra un poco, ¿viste? La falta de la virtud y la templanza, que es un poco lo que plantea Aristóteles, ¿viste? Plantea una persona sin templanza que se deja llevar totalmente por sus impulsos y termina abandonada a la razón, abandonando la razón. Exacto, claro. Y generalmente cuando uno escucha esas canciones, ¿viste? Siendo que es un muy buen tema, y es un muy buen disco, para mí es un discazo, Eutanasia con Y. Y para mí, generalmente este tipo de canciones, quizás el Colo no lo hizo directamente, pero indirectamente te lleva a reflexionar, te lleva a un lugar de decir, che, guarda, hay un montón de casos donde gente adicta por alguna... No sé, pero capaz hay gente con casos así que gracias a la música pudo, ¿viste? Salir de lugares oscuros. Reconocer. Eso, falta de espacios donde hablar, donde reconocer, donde sentirse interpelado. Claro. Y podríamos hablar largo y tendido de la música de hoy en día. Donde claro. hoy, en la música de hoy en día, que la hay, ojo, no es que no la hay, pero la música masiva, digo. Claro. Donde hoy la música permite esa identificación de la propia problemática. Claro, general, sí, totalmente. Eso es interesante. Para mí el tema es muy exacto en cómo cuenta alguien que terminó atrapado, por así decir. Claro. A partir de las consecuencias del consumo, de las apuestas. Vos le podés dar tu interpretación. Claro. Creo que el tema va más por las apuestas. Sí. Pero no se pierden detalles sobre cómo se apuesta, sino que hace... Bien concreto. Sí. Y me gusta mucho a mí siempre, porque a mí generalmente la música me saca de varios lugares, ¿viste? Me motiva, o también uno se conecta con algunas emociones que quizás no quiere conectar. Claro. Pero, ¿viste? La música también te lleva. Y también creo, ¿viste? Que es también otra de los mensajes de mi canal, por lo menos. De decir que hay lugares como la música donde uno puede liberar un poco, ¿viste? Decir, quizás a veces la música nos escucha más que nosotros mismos. O que nuestro entorno. Sí. Incluso. Sí, es lo lindo del arte. Y claro. Para mí es como un espejo, ¿no? Verse reflejado en la producción de otra persona. Claro. Eso es muy lindo. Pero bueno, el tema tiene, creo que muchas formas de representar justamente las adicciones o dónde te puede llevar un conjunto de malas decisiones, actos repetidos en el tiempo. Claro. El tema habla de un tren de las consecuencias, dice. Claro. Y a mí me interesa pensar, él habla también de los carriles, que él se siente descarrilado. Claro. Entonces yo, cuando estaba escuchando el tema, pensaba, quizás es interesante pensar el tren y los caminos y los carriles de formas separadas como símbolos de dos cosas diferentes. El tren justamente como los actos que nosotros hacemos
las consecuencias mismas de nuestros propios actos, claro, repetidos en el tiempo, y los carriles justamente como el destino donde podemos terminar. Ok, es muy, muy interesante. Lo pensaba más, tampoco me detuve tanto, ¿viste? Claro, no, sí, pero... Me vino esa idea. Se entiende y me parece muy interesante. Y también un poco, viste, quizás cada vagón, viste, es una mini acción que te termina haciendo, viste, que quizás, bueno, te doy un ejemplo, ¿no? Hoy aposté en el PRODE, mañana le juego al 14. Mañana, y viste, y te lleva, viste, una larga cadena de... Y después se hace un tren enorme, ¿viste? Porque llega ese momento y decís, bueno, apuesto a mi hijo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y quizás esos actos que uno va haciendo te llevan a un carril o a otro. Claro. Porque quizás una sucesión de actos positivos o saludables te llevan a un carril que no se hubiese abierto nunca si vos no hubieses hecho esos pasos. Claro. También pensaba acerca en el tren como analogía de, bueno, ¿en qué parada bajás? Claro. ¿Entendés? ¿Y quiénes están en el vagón con vos? Claro. Y como que el tren es una buena metáfora, una buena analogía de los comportamientos, de hasta dónde te puede llevar, qué complicaciones encontrás en el camino, qué gente se sube. Claro, eso es fundamental porque estar acompañado en momentos así es muy, muy importante para mí y aunque parezca que no muchas veces, quizás más hablando de lo personal, viste, siempre hay esas personas que se te suben al vagón, que te dicen, che, mirá, la palanca la podemos frenar entre los dos, viste, capaz, un ejemplo, ¿no? Viste, vos decís, che, Santi, me subo, capaz yo no puedo frenar la palanca, viste, y vos me decís, che, vamos entre los dos. Y es fundamental, y quizás uno cuando va en el tren, siguiendo con la metáfora, viste, quizás no ve las personas a lo lejos. Obvio. Y después cuando pasaste, viste, pasó de largo y vos no quisiste que se suba. Bueno, en la canción dice... descarrilé mi cerebro, digo, descarrilé, ya estoy descarrilado, vendí mi cerebro, ya no tengo salida. Claro. Como que el tren de las consecuencias ya no tiene freno, no ya tiene, va. Exactamente, va sin como en las películas cuando se corta el freno, ¿viste? Y ya está. Dale, como la de Denzel Washington. Descarrilado, lo llaman algo así. Bueno, eso, exactamente eso. Sí, se entrena todo motor sin que te arrasa, ¿viste? Dejas tus hijos, dejas tu casa, dejas tu vida, tus sueños. Porque ya no tenés la capacidad de frenar. Claro. Ojo, la canción como es individual y es desde la perspectiva de un adicto, ya está quizás en ese último tramo, ¿no? Claro. Pero también es interesante pensar, bueno, ¿qué contexto lo hizo subirse a ese tren? Claro. Y después qué situaciones, qué personas, qué actos, qué emociones, qué pensamiento lo hizo al protagonista ya no poder frenar. Claro. Porque al tren, hoy en día, nos subimos todos. Claro. Porque las casas de apuestas nos llegan a todos. Sí. Porque el contexto no es favorable para la mayoría. No, obvio. Todos estamos necesitados de algo, quizás en mayor o menor medida, pero todos necesitamos porque general en cuanto a la economía más micro, si se quiere, está un poco, ¿viste? Complicado, sin meterme tanto en el tema, pero todos tenemos necesidades de algo, ¿viste? A mí quizás se me rompe, no sé, la compu, ¿viste? Y ya, ¿viste? Ya necesito arreglarla rápido para hacer trabajo, ¿viste? Bueno, a vos se te rompe algo del trabajo también, ¿viste? Es así. Y también es bastante maquiavélico todo lo que hay en el fondo, porque uno generalmente no sabe ni quién es. Claro, de dónde son. Y más cuando hablamos, es difícil saber quién es. Claro. De los casinos que son legales. Claro. De las cosas que son públicas. Imagínate las cosas ilegales. Claro, no, peor. Ahí uno, a riesgo de sonar como un a riesgo de ponerme un gorrito de plata. Claro, de aluminio para aislarte, que no te espíen. Claro, a riesgo de eso, uno creo que tiene que cuestionar al poder, a las figuras que organizan, o como sociedad exigir regulación, exigir organización frente a estas cosas. Claro. Porque si no, si lo vemos solo desde el caso individual, quizás ya el tren de las consecuencias del individual ya no lo podemos frenar. Claro. Quizás necesitamos algo más grande para volver a encarrilar el tren en el que estamos todos. Para seguir un poco esa analogía. Claro. Yo creo que hay un poco que es necesario hoy en día para mí, son un poco políticas, ¿viste? A nivel nacional, que lo veo muy difícil que se haga, ¿viste? Pero, loco, hay pibes que están perdiendo todo. Hay pibes, hay familias que están quedando sin nada. Gente que queda sola. Que está quedando abandonada.
Y está quedando banalizado porque no tuvo alguien que le dijo, che, hay otra alternativa. Che, estoy yo para escucharte. Quizás con esa cosa mínima, ¿viste? Estoy para escucharte 3 palabras, ¿viste? Capaz haces un cambio enorme para una persona. Para una persona en esa situación, ¿viste? Y creo que también hay que un poco, y quizás uno, ¿viste? Pensándolo, yo más que yo en este sentido, en el rol, ¿viste? De futuro docente quizás, pensarlo así, ¿viste? Decir, che, te puedo escuchar. Claro. Estoy, ¿viste? Y ante las problemáticas, ante la vorágine de toda la sociedad en general, ¿viste? Bueno, hay como una cajita, ¿viste? De cartón, aunque sea chiquitita, que uno se puede esconder un poquito. Claro, sí, tener resguardo. Claro. Eso ni hablar. ¿Para cuántos chicos la escuela es la segunda casa o la única casa? Claro. Y suena muy cliché muchas veces estas frases, ¿viste? Pero por algo son cliché. Claro. Porque tienen que tener algún condimento de verdad atrás. Para que sea cliché, para que sea validado por tanta gente. Y más allá de eso, creo que inevitablemente la conversación se vuelve política, pero no necesariamente partidaria. No, totalmente. Y en una sociedad tan polarizada y con tan poco consenso, creo que pensar la política no como bandera, sino como puntos de común acuerdo, claro, es necesario. Y acá tiene que haber un punto de acuerdo en reconocer que hay una problemática atrás. Claro, totalmente, sí. Es el gran problema, como habíamos dicho una vuelta, de la Argentina, de pensar una dicotomía para mí un poco inexistente entre nada de apoyo social o todo apoyo social, ¿viste? Bueno, hay cosas donde sí se necesitan apoyos, campañas, qué sé yo, lo que sea que pueda sumar, aunque sea un video de 30 segundos de quien sea, de un especialista en el tema, que salga, viste, en algún lugar medio importante, decir, bueno, yo, este lugar, viste, de alguna forma, yo intento en lo que puedo, viste, decir, che, hay gente y ayudémosla, de alguna forma. Y creo que se necesita un poco eso, viste. Y también generalmente a mí me gusta pensar preguntas internas para uno mismo, y quizás en este caso para el video, de decir, bueno, ¿qué nos podemos llevar como reflexión, viste? Es un gran ejercicio la pregunta. Sí. Creo que siguiendo un poco con la metáfora que propone Megadeth en el tema, es justamente quién está a mi alrededor en el vagón donde estoy. Claro. Yo sé hacia dónde voy o me voy a bajar cuando el tren choque. Claro. Si es que me puedo bajar. Si es que me puedo bajar. Y ahí se abren múltiples preguntas. Si, por ejemplo, no sé a qué parada voy, ¿está mal eso? No necesariamente. Claro. Es normal no saber. No, totalmente. Pero es un primer paso también para darnos cuenta de que nos influye el contexto donde estamos, nos influye la gente que está en el tren, este simbólico que propone la canción. Claro. Y a partir de ahí quizás empezar a encontrar en qué parada yo me quiero bajar. Claro. Y también ver las otras historias de los demás. Claro. Y aprender a partir de eso, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo creo que hasta acá, más o menos. Salió, está bueno. O sea, tenemos algo bastante para cerrar. No sé si vos querés dejar alguna reflexión más. No, un poco lo que decía antes. Que nos cuestionemos un poco dónde estamos, con quién estamos, hacia dónde vamos, cómo queremos comportarnos con la gente que tenemos a nuestro alrededor, hacernos preguntas. Claro. Y replantearse también todas estas problemáticas sociales, no desde lo individual, de decir, no, a mí no me va a pasar. Claro. Porque muchas veces se aprovechan estas instituciones, estas organizaciones, de esos mismos sesgos que uno tiene. Del sesgo de ilusión de control. Claro. ¿Cuánta gente dice, no, yo si quiero esto lo dejo? Claro, y eso te termina. Y eso es... matando. No hay nadie más fácil de manipular que alguien que cree que no es manipulable. Claro, sí. Es totalmente de acuerdo. Entonces, nada, yo creo que todos hoy en día tenemos que hacer una mirada interna y repensar estas cosas. Y después, nada, desde nuestra propia parcelita, promover actos que nos lleven a destinos positivos, saludables, y forzar
espacios de comunidad, de relación, claro. estos espacios que faltan hoy en día. Mandar un mensaje, llamar, claro. juntarse, hablar, claro. y hablar, tener conversaciones incómodas. Sí, sí, totalmente, y creo que para cerrar también, Aristóteles incluso mismo lo dice, somos seres sociales. Claro. Ya desde ahí partimos de que somos seres que sin un otro casi que no podemos existir. Así que creo que mi mensaje también para cerrar es un poco, si alguien puede escuchar a otra persona, aunque sea 10 minutos, 5, que lo haga, como muchas veces me has escuchado vos a mí. Así que creo que la idea es escuchen lo más que puedan a la otra persona. Y aprendan de la otra persona. Así que bueno, sin nada más que decir, ¿te sentiste bien? Un placer, un placer. Un placer que hayas venido. Nos vemos en el próximo video. Comenten. Sin nada más que decir, adiós.